strappare lungo i bordi. En italiano, es una serie publicada en 2021 en Netflix, escrita y dirigida por Zero Calcari, basándose en uno de sus cómics, La profecía del armadillo. La trama transcurre en el monólogo de Zero, protagonista basado en el autor, quien es un treintañero que aspira al éxito como dibujante de historietas después de que sus expectativas idealistas sobre la vida hayan sido destruidas. La vida estática que niega enfrentarse a los problemas de esta, en la que el protagonista conecta con muchas de la generación millennial, producto de no saber controlar el miedo generado por no cortar correctamente por la línea de puntos implantada por su ascendencia. Que el mensaje de la serie declare la irracionalidad de este miedo, que surge por creer que uno debe ser perfecto moral y laboralmente, nos ayudará a comprender las bases de la santidad cristiana, la cual está muy mal interpretada por el conocimiento popular. Zero es un dibujante de historietas de 37 años y el arquetipo de millennial perfecto. Este mundo que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, ha creado nuevas tecnologías, infinitas formas de entretenimiento y mejorado en grado suma el bienestar general. Nuestros padres nos inculcaron la idea de que es actualmente lo mejor a lo que llegará a la humanidad. Por lo tanto, ya no es necesario, a diferencia de en sus tiempos, desvivirse para alcanzar el éxito. Y el éxito, la realización propia, es la meta en la vida de todo ser humano y debíamos de dar todo de nosotros para lograr alcanzarlo. Para esto, debíamos seguir una serie de pasos específicos que nos garantizaban, si los cumplíamos, esta tan anhelada vida exitosa. La línea de puntos. Ir al colegio, estudiar una carrera, conseguir un trabajo, una pareja, formar un hogar, jubilarse y morir son los cortes señalados que deben hacerse en este papel que llamamos vida, para llegar a vivir una que merezca ser vivida. Zero y su amiga Sara han estado cortando por esta línea de puntos, pero mientras que Sara sigue cortando, Zero ha dejado de cortar desde el incidente en Génova. Del 19 al 22 de julio de 2021 en Génova, Italia, se desarrolló la llamada Contracumbre de Génova, donde el Estado italiano arremetió con fuerza bruta a los manifestantes de una protesta pacífica. Esta ahora lucha entre protestantes y policiales vio involucrado a Zero, y aunque él no haya sufrido graves consecuencias, no creo equivocarme al opinar que este fue el momento en donde ese mundo onírico que sus padres le habrían prometido se disuelve por completo. Los abusos de quienes se supone son nuestros defensores, las torturas hacia buenos ciudadanos y la sangre que no discriminaba bandos fueron demasiado para alguien tan joven. Para un adulto, la vida actual es su paraíso, pues la que tuvo que vivir ciertamente era peor. Sería mentir negar que hay una mejora considerable en el bienestar general, pero esto no quiere decir, ni por asomo, que la vida actual sea perfecta o fácil. Cuando se le es revelado a Zero de que la idea que le habían adoctrinado es errónea, vuelve a ver el papel de su vida, y aunque haya cortado por la línea de puntos hasta entonces, le aterran las curvas que muy pronto deberá cortar al terminar su bachillerato y tomar su primera decisión autónoma importante: asistir o no a la universidad. Esto tiene nombre: miedo al cambio, a lo diferente, a salir de la zona de confort. Zero ya ha superado la idealización del mundo actual, pero esto en cuanto a los otros, porque todavía en su psique está implementada la idea de que él debe actuar como si viviera en ese mundo. ¿Cómo podría avanzar si en cada paso que da está presente la opción de fracasar? Reconoce el valor de sus decisiones en su vida, pero esto no lo motiva a mejorarla, sino a rendirse ante el miedo. Y estas acciones no solo afectan su hoja de vida, sino también la del resto, pues de cierto las decisiones incorrectas que realiza no solo le afectarán, sino también a los de su entorno. Zero, en vez de enfrentar sus miedos, de coger al toro por las astas de sus propias palabras, no decide rendirse, sino tan solo aplazar su respuesta. Después de todo, tiene 17 años y le queda toda una vida por delante para cortar su hoja de vida. Ya sea la indecisión de elegir una pizza a la que está acostumbrado sin posibilidades de decepción, o una nunca probada corriendo el riesgo de un posible disgusto, o el miedo de confesar su amor a Alicia, una chica que conoció en su adolescencia, por arruinar su amistad si ella no corresponde a sus sentimientos, es notable que el miedo al cambio de Zero, que se engendró en las decisiones importantes, se propaga a casi todo género de ellas.
Por el miedo a fallar un corte de ascensión en su hoja de vida, ya ha desperdiciado 20 años de su juventud, prácticamente todos los años de ello, sin hacer nada relevante ni conocer gente nueva, brindando solo el mínimo esfuerzo necesario para sobrevivir un día más. Esta filosofía de vida lo arrastra a una estática en donde no se debe interactuar con ella, sino solo experimentar. En vez de esforzarse para manejar el barco que navega el río de su vida, se esfuerza para sostenerse dentro de su bote con tal de no ser derribado por las inmensas olas con las que la vida la arremete. Su consuelo en esta tormenta es que no ha fracasado todavía. A pesar de las fobias que le dominan, no ha perdido todavía la oportunidad de sobresalir ni ha cometido gran daño a nadie, y que, cuando se lo proponga, podrá retomar, cortar por la línea de puntos y obtener de nuevo el control de su vida. Pero los esfuerzos de Zero son inútiles. Aunque haya hecho de todo para lograr que su vida sea lo más inmóvil posible, se ha seguido moviendo y su hoja de vida se ha deteriorado. El culpable de su deterioración es el tiempo. El tiempo no es algo que podamos detener cuando estemos desanimados y reproducido más tarde, cuando nos sintamos preparados. Aunque quieras al gallo matar, no dejará de amanecer. Zero no ha hecho ningún corte desde su lejana adolescencia, pero esto no significa que se encuentre igual ahora como en ese entonces, pues el tiempo, el regidor del universo, ha avanzado sin él, y cuando vuelve a abrir su hoja de vida, ese pedazo de papel en el que tenía dibujado el hombre que anhelaba ser, lo encuentra arrugado, húmedo y desteñido de la tinta que debía servir como la guía al éxito, la línea de puntos. Cuando reconoce que ha desperdiciado su vida sobrepensando todas sus decisiones sin atreverse a tomar ninguna, entra en crisis. Aceptar que ya no es joven es durísimo. Pareciera que el mundo se derrumba ante sus ojos y que ya no puede hacer nada para arreglar su vida. Antes pensaba que podría retomar en cualquier momento su vida y empezar de nuevo. Y aunque esto no sea falso del todo, su juventud ha pasado y eso nadie lo ignorará cuando intenta hacerlo. Sin embargo, no se ahoga en su desesperación. Impulsado por su amiga Sara, deja de ver solo su propia vida y observa por un momento la de los otros, no superficialmente como lo estaba haciendo, sino profundamente, con todos sus errores y aciertos. Y con mucha sorpresa para él, ve los cortes de las hojas de vida de los otros y no se ven tan diferentes a la suya. Están repletas de cortes erróneos que se salen de la línea de puntos, pero incluso esto, la figura resultante tiene personalidad y es hermosa. Es cierto que muchas de las hojas no siguen la línea de puntos y que son muy diferentes a lo que sus dueños pensaron en la inocencia de su infancia, pero están satisfechos de lo que hicieron con su vida, aún con sus defectos. La única constante en todas esas personas es que nunca se rindieron en seguir cortando, aun cuando eso representaba peligro. Algunas han seguido diligentemente cortar por la línea de puntos, como Sara, pero ella está consciente de que su hoja no sigue de manera estricta esta línea. Y es que no es necesario cortar por la línea de puntos. Hacerlo no es una fórmula mágica que nos da como resultado una buena vida, ni tampoco nos garantiza que, si cortamos correctamente, seamos felices en ella. La línea de puntos es tan solo una sugerencia, una guía, un estilo de vida con el cual la mayoría estaría feliz, pero para nada es una ley a la que todos debamos ofrecer obediencia. Me atrevo a decir que la personalidad se consigue al desviarse de esta línea. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 22. El cristianismo no es solo una teoría, sino también un estilo de vida que debe cambiar todo aspecto de nosotros mismos y renovarnos en una nueva criatura. Pero la gran mayoría obvia esto y se queda como cristianos de palabra. Los cristianos tibios son aquellos creyentes que dicen creer en Cristo y amarle, pero en su vida cotidiana, cuando sale de la iglesia, sigue su vida como si nada. Tal vez hayan dejado varios vicios que tenían en ese entonces, como es el caso de Zero, que moralmente no es reprochable, pero a la hora de hacer algo más para contribuir, como predicar por ejemplo, se recluyen y pierden toda motivación. Cristianos tibios, por cuanto no entregan su vida totalmente a Dios,
solo en pequeños aspectos. Pero, al igual que el cero, esta negligencia no solo nace a partir del ocio, sino también del miedo. Para el mundo, la santidad es algo que se consigue al llegar a una etapa avanzada de moralidad, y esto también se ha propagado en la iglesia, pues hay muchos, incluyéndome, que han adquirido miedo a equivocarse y a no poder alcanzar esa santidad tan aparentemente lejana. Pero nada más lejos de la revelación bíblica. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Somos cristianos, pero también humanos, y como tales vamos a fallar y pecar repetidas veces, por lo que debemos saber enfrentar estas situaciones y no hacer que el miedo que provoque no ser lo suficientemente digno nos impida contribuir al reino de Dios. Ser santo no es jamás pecar. Ser santo es reconocer cuando se peca, arrepentirse por ello y seguir con la carrera de la fe. Para alcanzar el éxito, para ser un buen cristiano, no se requiere llevar una vida perfecta, pues nadie sería exitoso bajo esas condiciones. He aquí la llave del éxito: jamás rendirse. Esto no es nunca equivocarse, ni mucho menos cumplir con las expectativas ajenas, sino tan solo no desperdiciar el tiempo. Sé que esto es una conclusión ñoña y que seguramente ya sepan, pero si tantas, en serio demasiadas personas se sintieron muy bien representados por Cero, es necesario repetir este mensaje. El objetivo de cortar por la línea de puntos no es revelarnos una nueva verdad, más bien es servir como un espejo a la propia vida para impulsar al cambio, y como una fogata en donde podemos usar como combustible nuestra hoja de vida destruida y empezar desde cero.